Las personas no pueden cambiar su propio carácter. Deben padecer el juicio y castigo y el sufrimiento y refinamiento de las palabras de Dios, o ser tratadas y disciplinadas por sus palabras. Solo entonces pueden lograr la obediencia y lealtad hacia Dios, sin ser indiferentes hacia Él. Es bajo el refinamiento de las palabras de Dios que el carácter de las personas cambia. Solo a través de la revelación, el juicio, la disciplina y el trato de sus palabras no actuarán precipitadamente, sino calmados y compuestos. El punto más importante es que puedan someterse a las palabras actuales de Dios, obedecer su obra, incluso si no está de acuerdo con las nociones humanas. Hacen a un lado estas nociones y se someten por voluntad. Desde el momento de su creencia en Dios hasta hoy, las personas han albergado muchas motivaciones incorrectas. Cuando no estás poniendo en práctica la verdad, sientes que todas tus motivaciones son correctas. Pero cuando algo te ocurra, verás que hay muchas motivaciones incorrectas que se albergan dentro de ti. Así pues, cuando Dios hace perfectas a las personas, se dan cuenta de que hay muchas nociones dentro de ellas que obstruyen su conocimiento de Dios. Al reconocer que tus motivaciones son erróneas, si puedes dejar de practicar de acuerdo a tus conceptos y motivaciones y eres capaz de dar testimonio de Dios, y te mantienes firme en tu posición frente a todo lo que te acontece, esto demuestra que te has rebelado contra la carne. Cuando te rebeles contra la carne, habrá una inevitable batalla dentro de ti. Satanás intentará que que sigan los conceptos de la carne y defiendan estos intereses. Pero las palabras de Dios iluminarán a las personas. Y en ese momento, depende de ti si sigues a Dios o si sigues a Satanás. Dios pide a las personas que pongan en práctica la verdad principalmente para que se ocupen de su interior, de sus pensamientos y sus conceptos que no son según su corazón. El Espíritu Santo toca a las personas en su corazón y las esclarece e ilumina. Por tanto, se produce una batalla detrás de todo lo que acontece. Cuando las personas ponen en práctica la verdad o el amor a Dios, se desencadena una gran batalla. Y aunque todo pueda parecer estar bien con su carne, en lo profundo de sus corazones se estará desarrollando una batalla a vida o muerte. Solo después de esta intensa lucha y de reflexionar, habrá una victoria o una derrota. Uno no sabe si reír o llorar. Como muchas de las motivaciones internas de las personas son erróneas, o como gran parte de la obra de Dios entra en conflicto con sus conceptos, cuando las personas logran poner en práctica la verdad, se libra una gran batalla entre bambalinas. Una vez puesta en práctica esta verdad, las personas derramarán incontables lágrimas de tristeza antes de decidirse por fin a satisfacer a Dios. Es gracias a esta batalla que las personas soportan el sufrimiento y el refinamiento. Esto es sufrimiento real. Cuando la batalla llegue a ti, si eres capaz de ponerte verdaderamente en el lado de Dios, podrás satisfacerle. Amén. Amén. Después de leer las palabras de Dios, sentí que practicar la verdad no es sencillo y que es una batalla espiritual. Hace varios años, descubrimos que mi cuñada hacía el mal. La iglesia quería expulsarla, pero prioricé mis sentimientos y no practiqué la verdad. En mi corazón no sabía qué hacer y me sentía miserable. Pero a través del juicio y las revelaciones de la palabra de Dios, vi el peligro y lo que conlleva actuar según mis emociones. Abandoné mi carne, dejé ir mis sentimientos y rechacé a quien hacía el mal. Finalmente, sentí paz por haber practicado la verdad. Amén. Amén. Gracias a Dios. Fue en el año 2017 que volví a asumir labores en mi iglesia local. En una de nuestras reuniones, mis hermanos me dijeron que mi cuñada Han Bing, al dar enseñanzas en la iglesia, alardeó pronunciando palabras y doctrinas superficiales. Dondequiera que iba, hablaba sobre sus deberes y cómo había sufrido, para que la veneraran y la oyeran. Cuando los hermanos le dijeron que había problemas con sus deberes, se negó a enseñar sobre la verdad para resolverlos y sermoneó condescendientemente. Estos sermones provocaron que algunos vivieran en negatividad y perdieran interés en sus deberes. Luego, Han Bing fue reemplazada. Se negó a reflexionar y también a conocerse a sí misma.
siguió provocando conflictos entre los hermanos y en la vida de la iglesia. Los líderes de la iglesia conversaron con ella varias veces, trataron con ella y la criticaron, pero ella no aceptaba nada. Seguía siendo negativa y desobediente, provocando conflictos en la vida de la iglesia. Cuando supe del comportamiento de Han Bing, reaccioné con ira y furia. Recordé las palabras de Dios. Aquellos que dan rienda suelta a su malicia dentro de la iglesia, que difunden rumores, que fomentan la desarmonía y forman grupos entre los hermanos, deben ser expulsados de la iglesia. Y como esta era de la obra de Dios es diferente, deben ser restringidos, porque ellos enfrentan una segura eliminación. Aquellos que han sido corrompidos por Satanás tienen un carácter corrupto. Algunos no tienen nada más que un carácter corrupto, mientras que otros son diferentes. No solo poseen un carácter satánico corrupto, sino que su naturaleza también es muy maliciosa. No solo sus palabras y acciones revelan su carácter corrupto y satánico. Estas personas son el auténtico Satanás. Su comportamiento interrumpe y perturba la obra de Dios, perjudica la entrada a la vida de los hermanos y hermanas y daña la vida normal de la iglesia. Tarde o temprano estos lobos con piel de oveja deben ser eliminados. Sí, Así es. Cuando recordé este pasaje, comprendí claramente que la naturaleza y la esencia de Han Bing eran las de una persona maligna. Los líderes de la iglesia analizaron su conducta con las palabras de Dios y dijeron que, aunque ella pudiera esforzarse y pagar un precio cumpliendo sus deberes, era arrogante y engreída y no aceptaba la verdad. Perturbaba a la iglesia y se rehusaba a corregir sus errores. Eso es hacer el mal. De acuerdo con las normas de la casa de Dios, la gente así debe ser expulsada. Deben ser expulsados. Tienes razón. Sí, es cierto. Luego de escuchar a mis hermanos diciendo que debía ser expulsada de la iglesia, me sentí muy conflictuado. Al ver su conducta me di cuenta que debía ser expulsada por hacer el mal. Pero ella era la hermana menor de mi esposa. Y mis suegros siempre me han tratado bien y se han preocupado por mi familia. Si se enteraban que voté por expulsar a Han Bing, ¿no pensarían que estaba siendo cruel e ingrato con la familia? ¿Cómo podría verlos a la cara después de hacer tal cosa? Pero como líder de la iglesia, si yo no actuaba conforme a los principios y no expulsaba de la iglesia a alguien que hacía el mal, y permitía que ella dañara a la iglesia y al pueblo elegido de Dios, ¿ello no me convertiría en un cómplice de un enemigo de Dios? Es cierto. Es cierto. Claro. Así Así es. es. Sí, así es. Así es. Seguir pensando en ello me asustaba. Me sentía entre la espada y la pared. No sabía qué hacer. La hermana Chow vio que estaba preocupado y me dijo lo siguiente. Hermano Liang, Han Bing perturbó la vida de la iglesia una y otra vez y no muestra arrepentimiento. De acuerdo a los principios, ella debe ser expulsada. Proteger la obra de la iglesia es lo más importante. Cierto, Es cierto. cierto. Debemos considerar la voluntad de Dios y no actuar basándonos en nuestras emociones y sentimientos. Así es, sí. Sí. Después de escucharla, me sentía aún más conflictuado. Justo en ese momento, algunos hermanos me aconsejaron. Han Bing ha creído en Dios por años. Sacrificó su familia y su carrera para cumplir con sus deberes. Merece otra oportunidad para arrepentirse. Al oírlos, supe que los hermanos lo decían porque habían sido engañados por la apariencia externa de Han Bing de que hacía buenas obras, y que yo debía compartirles la verdad para analizar su conducta, y así ellos pudieran discernir su naturaleza y su esencia. Es Sí, muy tienes cierto. razón. Así es. Pero entonces pensé lo siguiente. Han Bing es la hija favorita de mis suegros. Mi suegra cuestiona su creencia y no discierne, y mi esposa es muy emocional. Si yo decidiera expulsar a mi cuñada y exponer y analizar su conducta con mis hermanos y hermanas, ¿no estaría ofendiendo a toda la familia de mi esposa? Si dijera cosas buenas sobre Han Bing frente a los hermanos y hermanas, y luego platicara con ella para que se arrepienta y deje de causar problemas, existiría la posibilidad de no expulsarla de la iglesia, y así yo no tendría que ofender a la familia de mi esposa. Esta idea ayudó a aliviar mi ansiedad. Así que les dije a mis hermanos y hermanas, Han Bing hizo cosas malas y cometió transgresiones, pero la voluntad de Dios es salvar a las personas. Hay que darle otra oportunidad de arrepentirse.
Si vuelve a cometer el mal, no será demasiado tarde para expulsarla y haremos que lo acepte de todo corazón. Cuando la hermana Chow me escuchó decir estas palabras engañosas, quiso decir algo, pero permaneció en silencio. El resto no dijo nada al respecto, mientras sentía que mi corazón se aliviaba. Pensé que no debía preocuparme de ofender a mis suegros. Pasaron 2 días y de pronto descubrí que tenía 3 úlceras en la boca. Me ardía como si tuviera fuego en la boca. A veces el dolor me impedía hablar o comer y me despertaba por las noches. En mi agonía, solo pude orarle a Dios. Dios, entiendo que estas úlceras insoportables no me salieron simplemente como coincidencia. Así recibo tu castigo y tu disciplina. Oh Dios, deseo arrepentirme ante ti. Gracias a Dios. Durante mis devociones vi el siguiente pasaje. Aquellos que creen en Dios lo tienen en su corazón y llevan en su interior un corazón que venera y ama a Dios. Aquellos que creen deben hacer las cosas con cautela y prudencia, y todas sus acciones deben cumplir con los requisitos de Dios y ser capaces de satisfacer su corazón. No deben ser obstinados y hacer todo lo que les plazca. Eso no corresponde al decoro santo. Las personas no deben enloquecer usando el estandarte de Dios, fanfarroneando y estafando. Esta es la conducta más rebelde. Una familia tiene reglas y una nación tiene leyes. ¿No debería ser así en la casa de Dios? ¿No son los estándares más estrictos ni hay más decretos administrativos? Ellos son libres de hacer lo que quieran, pero los decretos de Dios no pueden alterarse a voluntad. Dios es un Dios que no tolera ofensas de los humanos. Es un Dios que los condena a muerte. ¿Acaso las personas no lo saben ya? Amén. Amén. Temblé de miedo al leer las palabras de Dios. Vi que su carácter es santo, justo y no tolera ofensas. Cristo y la verdad tienen el poder en la casa de Dios. Su actitud ante los que hacen el mal es de adversión y disgusto. Y para los que disciernen, pero apoyan a aquellos que hacen el mal, la actitud de Dios es de furia y disgusto. ¿Seguro? Sí. Claro. Sí. Han Bing, que no practicó la verdad, que instigó conflictos y que alteró la obra de la iglesia, era el tipo de persona que la obra de Dios revela y que debía ser expulsada. Sí, Así es. Es verdad. Pero para proteger mi relación con la familia de mi esposa, actué traicionando los principios de la verdad. Protegí a alguien que hace el mal. Decidí ponerme del lado de una persona que hace el mal. ¿Esto no me convirtió en un colaborador y cómplice? Dios me honró al darme un deber de liderazgo, pero yo no lo estaba venerando. Comprendí la verdad y no la practiqué. Por el contrario, fui parte de un engaño para mantenerla a ella en la iglesia, donde perturbó la vida de la misma y dañó a mis hermanos. Yo estaba ofendiendo a sabiendas el carácter de Dios. Sí. Claro. Entiendo. Sí. Engañé con mis acciones a otras personas, pero no podrían engañar a Dios. Él ve lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo podría Él tolerarme si actué con imprudencia? Yo cometí una transgresión, y si no me arrepentía, Dios me eliminaría. Es por eso que me apresuré a orarle a Dios. Mis compañeros de trabajo y yo recopilamos todo lo malo que hizo Han Bing y pedimos su expulsión de la iglesia. Amén. Eso es lo que se Amén. debe hacer. Sí. Amén. Deben seguir los principios. Después de retomar la dirección hacia Dios, misteriosamente, las úlceras sanaron. Le agradezco a Dios. 2 días después, fui hasta la casa de mi suegra, y Han Bing estaba ahí. Cuando me vio, me dio una mirada muy dura y luego se marchó. Mi suegra estaba molesta y me dijo: Liang, tu cuñada siempre ha creído en Dios y ha sufrido mucho difundiendo el Evangelio, que él no tiene un carácter corrupto. Si la iglesia decide expulsarla, ¿no perderá la oportunidad de que Dios la salve? No puede ser tan cruel con ella. Mi esposa también quiso hablar a favor de Han Bing. Vi que estaban afectadas y que no discernían sobre Han Bing, así que les hablé del malvado comportamiento de ella. Pero mi suegra no quiso escuchar mis palabras. Me gritó mientras lloraba:
Al ver lo molesta que estaba, mi esposa también me reprendió. No podía comer por lo débil que me sentía al ver lo que había pasado. Esa noche no pude dormir, por más que intenté conciliar el sueño. Por un lado debía expulsarla para proteger la obra de la iglesia, y por otro lado estaba mi esposa y mi suegra. ¿Qué debía hacer? Si expulsaba a mi cuñada, ofendería a toda la familia de mi suegra. Afectaría mi matrimonio y posiblemente podría desintegrar a mi propia familia. Sin embargo, permitir que ella siga en la iglesia sería un peligro para la vida de la misma y dañaría la vida de mis hermanos y hermanas. Así es. Es Amén. cierto. Pensar en todo esto me hizo sentir muy triste y conflictuado. Solo podría orar a Dios. Dios, me siento muy débil. Respecto a la expulsión de Han Bing, yo no deseo ofenderte. Pero estoy limitado por mis emociones y me cuesta poner en práctica la verdad. Te ruego que me des fortaleza y me guíes para vencer a las fuerzas de la oscuridad y así dar testimonio de ti. Amén. 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 Luego seguí leyendo las palabras de Dios. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre las personas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Sin embargo, detrás de bambalinas, cada etapa de la obra es una apuesta hecha por Satanás delante de Dios y exige que mantengamos firme nuestro testimonio. Por ejemplo, cuando Job fue probado. Detrás de la escena, Satanás hacía una apuesta con Dios, y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Decís que tenéis consideración por la carga de Dios y defenderéis el testimonio de la iglesia, pero ¿quién considera la carga de Dios? Hazte esta pregunta. ¿Eres alguien que ha mostrado consideración por su carga? ¿Puedes tú practicar la justicia por él? ¿Puedes levantarte y hablar por mí? ¿Puedes poner firmemente en práctica la verdad? ¿Eres lo bastante valiente para luchar contra los hechos de Satanás? ¿Serías capaz de dejar de lado tus emociones y dejar a Satanás al descubierto por causa de mi verdad? ¿Puedes permitir que mis intenciones se cumplan en ti? ¿Has ofrecido tu corazón en el momento más crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Hazte estas preguntas y piensa a menudo en ellas. Amén. Es cierto. Cada pregunta recriminatoria penetró mi corazón con dolor. Sentí la sinceridad de su voluntad y sus requisitos. Dios esperaba que manejara la expulsión sin basarme en mis sentimientos y que me pusiera del lado de Dios, practicando la verdad según su voluntad. Amén. 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 Pensé en Job durante sus pruebas. Y como mientras su riqueza le era arrebatada, murieron sus hijos y sus sirvientes, y su esposa y sus 3 amigos lo atacaron. Detrás de esto estaba la apuesta que hizo Satanás con Dios. Las tentaciones de Satanás recaían sobre Job. Finalmente Job se puso del lado de Dios gracias a su fe y a su reverencia por él. Hizo que Satanás fracasara humillándolo y dio un testimonio firme y rotundo de Dios. Amén. Amén. Lo que parecía ser una presión sobre mí por parte de mi suegra era de hecho una batalla en el mundo espiritual. Claro. Era el engaño de Satanás para que no practicara la verdad por mi apego emocional, para que aquella que estaba haciendo el mal pudiera seguir destruyendo la obra de la iglesia. Dios también me ponía a prueba a través de este asunto, para ver si me sometía a Satanás por la coacción de mi esposa y mi suegra, o si defendería la justicia, practicando la verdad con los principios. Si eligiera satisfacer mi carne, poniéndome del lado de Satanás, ¿no habría caído en los engaños que ejercía? De hacerlo, habría perdido el testimonio en presencia de Dios. Sí, es cierto. Pensando en ello, reflexioné sobre mí mismo. En todo este tiempo que me enfrenté a esta decisión, ¿por qué me sentí en una encrucijada donde todo era tan terrible? Sabía lo necesario que era proteger la obra de la iglesia, pero ¿por qué actué según mis emociones, sin practicar la verdad ni los principios? Posteriormente leí este pasaje y encontré la raíz del problema. Nacido en una tierra tan sucia, el hombre ha sido gravemente asolado por la sociedad
ha sido influenciado por una ética feudal, educado en centros de educación superior, un pensamiento retrógrado, una moral corrupta, una mala visión de la vida, una filosofía despreciable para vivir, una existencia completamente inútil y un estilo de vida y costumbres depravados. Todas estas cosas han penetrado dentro del corazón del hombre y también han socavado y atacado severamente su conciencia. Como resultado, el hombre está más distante de Dios y es cada vez más contrario a Él. El carácter del hombre se vuelve cada vez más vicioso día tras día, y no hay una sola persona que voluntariamente renuncie a algo por Dios, ni una sola persona que voluntariamente obedezca a Dios. Amén. 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 Gracias a esto entendí que vivía dentro de mis emociones sin practicar la verdad, en rebeldía hacia Dios, porque había sido corrompido por Satanás. Satanás utilizó el adoctrinamiento social y la educación escolar con filosofías como cada hombre por sí mismo, la sangre tira mucho, y también cómo puede el hombre carecer de emociones, para creer que era primordial lo que sentía por los demás, para creer que salvaguardando relaciones y siendo sensible ante los sentimientos de las demás personas que nos rodean es algo intrínseco, y para hacerme creer que al no hacerlo sería cruel y que el resto me culparía. Estas filosofías satánicas solían ser algo positivo y eran principios que debía seguir. Y al vivir mi vida de acuerdo con estas leyes, perdí todos mis principios sin saber lo que estaba bien. Era egoísta, despreciable, astuto y engañoso. En cuanto a la expulsión de Hanbin, temía ser considerado ingrato y cruel y que separaría a mi familia. Desestimé la obra de la iglesia y la vida de mis hermanos y hermanas. Fui alguien egoísta y despreciable. Mi comportamiento fue el de una persona ingrata y cruel. Sí, Así así es. es. Si nos ponemos a pensar en por qué esta sociedad es mala y por qué no existe justicia, se debe a que la gente vive según estas filosofías satánicas. En cualquier grupo de personas, estas solo se preocupan por las relaciones emocionales carnales. Solo defienden a aquellas con quienes tienen una mayor cercanía. Aun cuando hagan algo ilegal o cometan un delito, piensan en cómo protegerlas y en este esfuerzo confunden el bien y el mal. Es Deben cierto, a seguir mucha muchas gente le Tiene pasa. razón. Así es verdad. Sí. Vi con claridad que estas leyes y filosofías parecen ser razonables, morales e ir de acuerdo con las nociones humanas. Pero de hecho, son falacias de Satanás para corromper a las personas. No siguen la verdad ni tampoco a Dios. Al vivir esto, solo nos rebelamos contra Dios y manifestamos la naturaleza de los demonios. Es cierto. verdad. Viví de acuerdo a estas leyes y filosofías satánicas, protegiendo y siguiendo a aquellos que hacen el mal. Pero Dios no usó mis transgresiones pasadas y permitió que me arrepintiera, lo cual le agradezco. Oré en silencio a Dios y decidí hacer un juramento. No deseo guiarme más por mis emociones. Deseo amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias, según tus palabras. Defender la verdad y expulsar a los que hagan el mal en la iglesia. Gracias. Amén. a Amén. Dios. Al día siguiente tuvimos una reunión y supe que Hanbin aún no había conseguido conocerse a sí misma ni mostrar arrepentimiento y que seguía provocando al resto para separarlos. Al escuchar esto, me culpé aún más que antes. Me odié por actuar según mis emociones y no haberla expulsado antes, dejándola perturbar la vida de la iglesia. Durante la siguiente reunión, usé las palabras de Dios para analizar y discernir las conductas malintencionadas de Hanbin. Y a través de la enseñanza, los hermanos que fueron engañados empezaron a discernir y la rechazaron. Gracias, Gracias. a Amén. Dios. Mi esposa, al entender la verdad, empezó a discernir sobre la esencia de Hanbin y ya no la consideró una víctima. Amén. Amén. Me Qué alegra. bueno. Después de expulsarla de la iglesia, esta no tuvo perturbación y los hermanos pudieron cumplir sus deberes con normalidad. Alabamos a Dios por su justicia. Amén. En la casa de Dios, son sus palabras y la verdad las que tienen el poder, y todo se maneja de acuerdo a la verdad. Aquellos que hacen el mal, los que no creen y los anticristos no pueden quedarse en la casa de Dios. También experimenté que vivir según las leyes satánicas solo nos trae dolor, no beneficia a ninguno de nosotros. Solo viviendo con las palabras de Dios podremos sentirnos en paz. Gracias a Dios. Así es. Que hoy ya no viva según las filosofías y leyes satánicas, y que me haya liberado de mis emociones, practicando la verdad
y viviendo con rectitud es por la salvación de Dios y se logra a través del juicio y el castigo en sus palabras. Amén. Amén. Gracias, Gracias a a Dios. Dios. Sí. Fue muy valiente. Qué Amén. historia más Gracias, inspiradora. Señor. Esta Gracias a valienta a Dios lo seguir. conseguiste.